Inmediatamente reclama el espacio central, abriendo diagonales para la dama y el alfil, estableciendo un tono ambicioso para el juego. Al abrir la tensión del centro, este empujón simétrico de peón inmediatamente declara la intención de una lucha táctica clásica. Desarrollar el caballo abre líneas para tu reina y se prepara para enrocar, disputando inmediatamente el centro. Desarrollar el caballo hasta C6 disputa directamente el peón blanco y se prepara para defender el peón de rey. Una respuesta clásica sólida. Desatando la Ruy López. Este alfil inquisitivo cuestiona inmediatamente al caballo negro, creando un campo de batalla estratégico en el flanco de dama e insinuando la futura dinámica de la estructura de peones. Desafiar al alfil blanco inmediatamente gana espacio, lo que potencialmente obliga a tomar una decisión sobre su ubicación. Preservar la presencia diagonal del alfil mantiene la presión central, limitando sutilmente el desarrollo del caballo negro y los futuros avances de los peones. Desarrollar el caballo aquí desafía activamente al peón central de las blancas y apunta a alterar la armonía de su pareja de alfiles. Al proteger al rey contra amenazas inmediatas, este enroque prepara para la acción central y posibles avances de peones. Desarrollar activamente el alfil aquí prepara para una audaz expansión en el flanco de dama, mientras se mira la casilla F2. La idea es reforzar la cadena de peones y preparar D4, evitando escaramuzas centrales inmediatas y apuntando a una cómoda acumulación de mayoría de peones en el flanco de dama, al tiempo que disuade sutilmente al alfil negro de retirarse a B4. Expandiéndose audazmente en el flanco de dama, las negras se apoderan del espacio central y pretenden desalojar al alfil. Aunque esto crea una debilidad de peón en C6 que las blancas podrían explotar más adelante. Retirar el alfil a un lugar seguro protege esta valiosa pieza de futuras amenazas inmediatas y mantiene la presión a lo largo de la diagonal del flanco de rey, mientras se prepara sutilmente para posibles avances de peones o reposicionamiento de piezas más adelante en el medio juego. Al solidificar la cadena de peones, las negras ahora se preparan para desafiar el centro de las blancas y potencialmente ganar espacio en el flanco de dama, al mismo tiempo que crean un refugio para su rey. Golpeando el centro con vigor, las blancas inmediatamente desafían la estructura de peones de las negras y abren líneas para las piezas, con el objetivo de desequilibrar la posición y crear oportunidades de ataque. En lugar de reforzar la estructura central de peones, las negras optan por un enfoque más flexible retirando el alfil. Esto mantiene la influencia del alfil en la diagonal larga y mantiene abiertas las opciones para desarrollar el flanco de rey. La jugada desafía sutilmente a los peones centrales de las blancas, preparándose para posibles rupturas de peones en el futuro. Salvaguardar al rey impidiendo preventivamente la intrusión del alfil en G4. Salvaguardar al monarca es primordial. El enroque ahora asegura al rey y se prepara para activar las torres, creando una estructura defensiva más armoniosa contra la presión central de las blancas. Llevar la torre a la columna E prepara inmediatamente para un posible avance del peón central, con el objetivo de liberar la posición de las blancas y ejercer presión sobre el desarrollo algo limitado de las negras, al tiempo que añade apoyo defensivo al caballo de F3 si es necesario. Consolidar la posición del alfil en B7 mejora sus capacidades defensivas en la diagonal larga, reforzando el flanco de rey y preparándose para posibles escaramuzas futuras.
Desarrollar el alfil hasta su casilla más activa despeja el camino para la dama y se prepara para disputar el espacio central, potencialmente contemplando un futuro ataque en el flanco de rey al anclar un avance de peón. El intercambio de peones central simplifica la posición, abriendo potencialmente líneas para piezas e iniciando una batalla más concreta en lugar de una lenta construcción posicional. Recuperar el centro con el peón abre líneas y prepara una colocación más activa para la dama, potencialmente mirando al flanco de rey, haciendo valer su influencia en el flanco de dama. El caballo se aventura audazmente hacia A5, mirando al vulnerable alfil en B3 y creando potencial para una mayor expansión. Esta maniobra desafía la colocación del alfil blanco y tiene como objetivo interrumpir el desarrollo armonioso de las piezas blancas, abriendo potencialmente líneas para el contrajuego en ese flanco. El peón se lanza hacia adelante, afirmando su dominio y creando una barrera que obliga al caballo a reconsiderar sus opciones, al mismo tiempo que abre una diagonal para la dama y amenaza potencialmente con bloquear la estructura central de peones del oponente. Este intercambio abre la columna D para la torre blanca e inmediatamente ejerce presión sobre la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las negras al crear un peón aislado en D5. Abrir la columna A presenta un dilema inmediato para la posición del rey de las negras, creando potencialmente una debilidad estructural a largo plazo. Al iniciar una confrontación de peones centrales, las negras pretenden destruir la estructura consolidada de peones de las blancas y crear un contrajuego dinámico en el flanco de dama. La eliminación del peón central crea un desequilibrio inmediato, abriendo la columna D a una posible infiltración y presentando a las negras la posibilidad de elegir entre mantener la estructura de peones o desarrollar la actividad de las piezas. La recuperación inmediata del peón con el alfil toma el control de la diagonal central, ejerciendo presión inmediata sobre la casilla F2 de las blancas y creando una sólida presencia de ataque. Un caballo se reposiciona en una casilla más dinámica, observando posibles avances y apoyando un avance de peón central, al mismo tiempo que refuerza la defensa del flanco de dama contra cualquier avance inmediato. Restablecer la torre en la columna E abierta indica una clara intención de desafiar la estructura de peones centrales de las blancas y potencialmente apuntar al vulnerable alfil de E3. Este es un paso proactivo, que busca un contrajuego dinámico en lugar de una defensa pasiva. La dama emerge de la defensa pasiva, con el objetivo de aprovechar la columna A abierta y potencialmente crear presión en el flanco de dama, pero también sacrifica momentáneamente el control central y podría convertirse en un objetivo para las piezas centralizadas de las negras, particularmente el alfil en B7. El alfil se retira a una diagonal más activa, buscando presionar a los peones algo expuestos del flanco de rey de las blancas y potencialmente participar en un contrajuego en el flanco de dama, evitando al mismo tiempo la amenaza inmediata de que el caballo blanco en D2 pueda bifurcarlo. Un agresivo sacrificio de peón tiene como objetivo desalojar al bien colocado alfil de las negras y tomar la iniciativa, abriendo potencialmente líneas hacia el rey negro y al mismo tiempo activando a la dama y el caballo de las blancas. Un reposicionamiento audaz, que lleva al alfil a una diagonal más activa, desafiando potencialmente el control central de las blancas y observando las debilidades en torno al rey. Reorientar la actividad de la dama hacia el flanco de rey abre vías de ataque,
amenazando con un posible sacrificio de la dama en F7 o G7 si las negras no están alerta. Desplazar la dama a E7 refuerza inteligentemente el peón de E5. Una medida defensiva crucial contra el alfil blanco en D4. Al mismo tiempo que se prepara para desafiar la columna C abierta o incluso contemplar una salida por el flanco de rey más adelante. Al despejar el camino para que la dama se una potencialmente a la presión del flanco de dama. Este reposicionamiento de la torre también se prepara para disputar la columna electrónica en caso de que las negras decidan intercambiar peones. Con un audaz sacrificio de peón para alterar la estructura del flanco de dama y tomar la iniciativa. Las negras pretenden explotar las líneas abiertas y tal vez apuntar al ahora algo expuesto rey blanco. Este enérgico impulso obliga a las blancas a tomar decisiones inmediatas, lo que podría conducir a intensos intercambios tácticos. Reposicionar la torre en la columna C abierta inmediatamente cuestiona esta vía crucial, con el objetivo de evitar que los caballos negros encuentren un punto de apoyo más estable y, potencialmente prepararse para un eventual asalto al flanco de rey o incluso crear amenazas contra el caballo inmovilizado en C6 si las negras no tienen cuidado. Las negras redirigen la mirada del alfil, preparándose para presionar la columna A en caso de que se abra. Mientras disputan sutilmente el peón D4 de las blancas y ofrecen potencialmente un intercambio estratégico para aliviar la congestión central. Redirigir el caballo a G3 tiene como objetivo reforzar el flanco de rey y prepararse para posibles ataques de peón, desviando el foco de la presión del flanco de dama. Este avance de peón tiene como objetivo apoderarse del espacio central. Una audaz declaración de intenciones para alterar la armonía en desarrollo de las blancas y abrir líneas para las piezas de las negras. El avance del peón central a menudo obliga a hacer concesiones, ya sea creando debilidades o dictando nuevos intercambios que podrían favorecer la iniciativa de las negras en el flanco de dama. Es una apuesta estratégica inyectar vida a la posición, creando potencialmente un puesto avanzado fuerte para el peón D, o iniciando una tormenta de peones. Dinámica. En un reposicionamiento sorprendente, este caballo abandona su influencia central para encontrar un papel más activo en el flanco de rey, con el objetivo de apoyar un ataque potencial o defender al monarca con más fuerza, desafiando el dominio central de las blancas con un avance de peón. 23. F6 apunta a apuntalar el flanco de rey y potencialmente abrir una diagonal para la dama o el alfil, al mismo tiempo que crea espacio para que un caballo se reposicione en G7. Al iniciar un reposicionamiento para reforzar el flanco de rey, este caballo busca una casilla más activa, tal vez preparándose para un eventual avance de G4 para desafiar la imponente cadena de peones de las negras. Establecer una presencia sólida en la columna C abierta con la torre es primordial. Desafía directamente el control de las blancas y se prepara para posibles avances a lo largo de este corredor crucial, creando un equilibrio dinámico. Iniciar el avance de la torre a lo largo de la columna D abierta ahora ejerce una presión significativa, con el objetivo de disputar la mayoría de peones centrales de las negras y potencialmente crear debilidades. De repente, se materializa un recurso defensivo crucial para las negras, lo que hace que la dama vuelva a la refriega para apuntalar el peón de D5 y ofrecer el apoyo que tanto necesita el flanco de rey. Al recuperar una influencia central con el caballo,
Las blancas pretenden solidificar la estructura de peones y prepararse para posibles avances en el flanco de dama o un papel más activo de la monarca. La reubicación del monarca en F8 parece ser una maniobra defensiva, buscando refugio de la columna C abierta y tal vez preparándose para reforzar el flanco de rey si fuera necesario. Recuperar la columna electrónica central con la torre indica la intención de las blancas de disputar este camino crucial, con el objetivo de alterar las piezas coordinadas de las negras y prepararse para un posible avance en el flanco de rey. Recuperar la casilla central y prepararse para desafiar al alfil blanco en D4 constituye el núcleo de este reposicionamiento, con el objetivo de alterar la influencia de la pareja de alfiles y potencialmente abrir líneas para las torres. El desvío de la torre a la tercera fila tiene como objetivo reforzar el flanco de rey y potencialmente apuntar a la vulnerable monarca negra en caso de que se materialice una apertura, al mismo tiempo que desbloquea la diagonal de la dama para una mayor influencia. Desanclar la dama ofrece una salida crucial, permitiendo finalmente que el peón E avance y dispute la columna D abierta mientras se prepara simultáneamente para una posible maniobra en el flanco de rey por parte del alfil de casillas oscuras, buscando solidificar el control central y preparar un potencial avance en el flanco de dama. El caballo se embarca en una ruta tortuosa hacia D1, con el objetivo de escapar del alfil bien colocado de las negras en A5 y potencialmente apoyar un avance por el flanco de rey hacia abajo en la columna F más adelante. Su objetivo es desalojar al formidable caballo que custodia el peón central de las blancas. Expulsar a la dama negra de su puesto activo en G6 crea un respiro temporal, pero también permite que el caballo blanco se reposicione hacia una influencia más central, potencialmente reforzando el flanco de rey o preparándose para futuras escaramuzas en la columna D. La danza del caballo en el flanco de rey finalmente culmina, lo que permite a las negras llevar a la dama a la refriega con potentes intenciones de ataque, dirigidas al aún expuesto monarca de las blancas. Volver a mover el caballo a F3 ofrece una retirada flexible, preparando potencialmente una tormenta de peones en el flanco de rey o reforzando la defensa de la casilla G2, al tiempo que se intenta redesplegar a E5 o D4 para disputar las casillas centrales. Desplazar la torre a C7 tiene como objetivo activarla en la columna C abierta, creando potencialmente presión contra la estructura de peones del flanco de dama de las blancas o preparándose para un avance central. Al solidificar la posición del caballo, el jugador pretende lograr un despliegue de piezas más armonioso, preparando potencialmente un ascenso de la torre a la tercera fila o redirigiendo el caballo a una casilla más activa como G4. Mejorando así su influencia sobre el flanco de rey. Consolidando la torre en la columna central, el defensor busca disputar la crucial columna abierta, con el objetivo de evitar que las blancas establezcan un puesto de avanzada duradero y prepararse para posibles futuros ataques de peones o infiltraciones de piezas que podrían explotar al monarca ligeramente expuesto. Al desbloquear la diagonal de la dama y prepararse para recuperar la columna D para la infiltración. Esta maniobra tiene como objetivo crear una presión persistente sobre el debilitado flanco de dama de las negras, forzando una defensa reactiva. Al iniciar un fascinante contraataque, las negras redirigen el caballo a una casilla más activa, con el objetivo de perturbar las piezas centralizadas de las blancas y crear potencialmente
Amenazas contra el rey. Esta maniobra indica una intención agresiva, pasando de una defensa pasiva a una postura ofensiva. La nueva posición del caballo en G5 abre nuevas posibilidades tácticas y ejerce presión sobre el flanco de dama blanco. El tablero estalla cuando las blancas sacrifican el caballo, abriendo líneas hacia el rey enrocado de las negras y forzando una respuesta brusca. Esta maniobra agresiva sacrifica material para un posible ataque de mate o al menos una ventaja posicional significativa si las negras no tienen cuidado. Abrazando la columna abierta, la dama negra aterriza de lleno en el flanco de rey, observando el debilitado peón de G2 y preparándose para explotar las nuevas posibilidades tácticas. Tras el reciente cambio de las blancas en F3. Un reposicionamiento estratégico que busca mejorar la influencia del alfil y potencialmente apuntar al flanco de rey, al mismo tiempo que despeja la columna D para una torre más activa. La dama negra, que acaba de retirarse del peligroso puesto avanzado de G6, ahora mira hacia el centro, preparada para participar activamente en el campo de batalla que se desarrolla en el medio juego, apoyando potencialmente el avance de un peón o incluso buscando nuevas líneas de ataque. Al lanzar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas buscan alterar la configuración defensiva de las negras y abrir líneas hacia el asediado monarca. La dama ahora se enfrenta a la pareja de alfiles, un campo de batalla posicional clásico de Ruy López, que busca alterar las piezas coordinadas de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Al iniciar una maniobra retrógrada, la reina da un paso atrás, aparentemente concediendo la iniciativa, pero en realidad, preparándose para redesplegarse y apoyar un posible avance en el flanco de rey. Mover peones en el flanco de rey de esta manera a menudo indica un deseo de crear una nueva vía de ataque, tal vez con el objetivo de socavar la estructura de peones del flanco de rey de las blancas o ganar espacio para que las piezas negras puedan maniobrar. Es una preparación lenta y deliberada, tratando de encontrar una debilidad en la sólida configuración de las blancas. Pero hay que tener cuidado de no extenderse demasiado y crear debilidades propias. Sellar el flanco de rey solidifica aún más la estructura de las blancas, aunque invita a un posible contrajuego en las columnas centrales si las negras pueden abrirlas. El reposicionamiento del alfil a C8 ahora desafía directamente la presión a largo plazo que las piezas blancas han estado ejerciendo en el flanco de rey, buscando desenredar las piezas negras y potencialmente prepararse para un contraataque activando la torre en la columna C. Al recuperar la diagonal del alfil de casillas claras, este caballo se reposiciona en una casilla que podría soportar un futuro ataque en el flanco de rey, apuntando potencialmente a la columna G o incluso a la columna F si las circunstancias lo permiten. La incursión de la dama en lo profundo del territorio blanco, aunque aparentemente agresiva, ahora enfrenta una evaluación crítica mientras el caballo en G2 se prepara para convertirse en un defensor sorprendentemente activo, con el objetivo de encerrar a la dama enemiga e interrumpir las ambiciones de ataque de las negras. Reactivar la torre en la lucha central, con el objetivo de disputar la columna D y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey. Mientras que la pareja de alfiles negras sigue siendo una amenaza a largo plazo. El intercambio de damas ahora aclara el panorama táctico, marcando el comienzo de una fase final potencialmente decisiva donde la estructura de peones y la actividad de las piezas serán primordiales.
simplificando la posición después del intercambio de dama. Esta torre ahora mira a las columnas centrales y ofrece a las blancas un camino claro para infiltrarse potencialmente en el territorio de las negras. Recuperar la columna abierta para la torre proporciona un puesto activo muy necesario, que promete presión futura a lo largo de la séptima fila y una oportunidad de alterar la estructura de peones de las blancas, simplificando la posición mediante el intercambio de torres. Las blancas pretenden hacer la transición a un final en el que su caballo podría resultar más activo que las piezas restantes de las negras. El rey negro, ahora liberado de su posición enrocada, se aventura hacia el centro, preparándose para participar activamente en el final subsiguiente. Una estrategia común cuando se intercambian damas. Reactivar el caballo ofrece la oportunidad de ocupar las casillas centrales, alterando potencialmente la estructura de peones de las negras y creando nuevas vías de ataque. Desbloquear la columna C para la torre es el objetivo inmediato, pero prepararse para activar el alfil a una casilla más central promete una mejor perspectiva a largo plazo para sus piezas en esta escaramuza final. Apuntando al peón aislado de las negras en D6. Las blancas pretenden crear una debilidad que pueda explotarse más adelante, desafiando la presión del alfil sobre la columna C. Esta retirada del caballo tiene como objetivo interrumpir el juego coordinado de piezas de las blancas, preparándose potencialmente para redesplegarse para la defensa o el contraataque. Devolver el alfil a A5 es una idea inteligente, cuyo objetivo es crear un bloqueo e impedir que la torre negra alcance casillas más activas en la segunda fila. Esto reposiciona la pieza en una postura más defensiva, anticipando las posibles incursiones de las negras. Liberar el alfil a E5 obliga a las blancas a enfrentarse al peón avanzado y potencialmente crea un puesto avanzado decisivo, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y generar contrajuego en el flanco de rey. Tomar el peón avanzado abre posibilidades de ataque, pero hay que tener en cuenta el caballo expuesto y la posibilidad de un rápido contraataque en la columna D. Aprovechar ese alfil avanzado abre una tentadora posibilidad posicional para finalmente desbaratar las piezas coordinadas de las blancas y potencialmente lanzar un contraataque contra su rey ahora expuesto. Liberando el caballo en B4. Las blancas recuperan el tiempo perdido y establecen una amenaza inmediata contra el alfil en C6. El reposicionamiento de la torre a la octava fila ahora apunta a disputar la columna abierta, creando potencialmente amenazas de promoción de peones u ofreciendo defensa contra el caballo centralizado de las blancas. Aprovechando la oportunidad que presenta el alfil fuera de lugar de las negras. Las blancas arrebatan un peón en el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de las negras y obtener superioridad material. Desatar un ataque sorpresa contra el caballo tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear debilidades alrededor de su rey. Al obligar al rey contrario a retirarse, este jaque tiene como objetivo explotar la estructura de peones debilitada que las negras han permitido, creando potencialmente oportunidades para penetrar con la torre. La reubicación del rey en D7. Si bien parece un paso hacia la centralización, lo expone peligrosamente a la presión de la columna G. Una concesión posicional significativa en este final ya de por sí complejo. Sacrificar el ritmo por un momento para consolidar piezas, con el objetivo de explotar el peón B, ahora aislado. De repente,
Aparece en el tablero una táctica de desesperado cuando la torre negra pretende alterar la estructura de peones de las blancas y crear un torbellino táctico. Aprovechar la columna de torre abierta con la captura es un paso lógico para optimizar su material y simplificarlo hacia un final potencialmente ganador mediante la eliminación de piezas. El intercambio de piezas deja a las negras con un caballo y un peón frente a la torre de las blancas. Un desequilibrio material significativo que favorecerá en gran medida a las blancas en el final. Siguiente. El alfil se redistribuye a una casilla más activa, con el objetivo de controlar la diagonal crucial y potencialmente apoyar un futuro avance de peón. Desplazar el monarca a D6 lo activa para el final, buscando apoyar a los peones restantes y potencialmente disputar las casillas centrales. Aunque deja al rey algo expuesto en la columna abierta. El rey blanco se aventura hacia adelante y finalmente asume un papel más activo en el final, con el objetivo de apoyar a los peones avanzados y potencialmente disputar las casillas centrales. Tomar la columna abierta y desafiar al atrincherado alfil de las blancas abre una nueva dinámica. La estructura de peones se simplifica y las negras ahora deben centrarse en activar sus piezas y explotar el debilitado flanco de dama. Consolidar el avance en el flanco de dama abre espacio para la mayoría de torres y peones. Afirmar el dominio central con el monarca permite que el rey apoye el avance del peón B, lo que representa una amenaza directa al alfil algo expuesto de las blancas en B6 y apunta a alterar la estructura de peones. Al asegurar el puesto central del alfil, esta pieza ahora ejerce presión tanto en el flanco de rey como en el de dama, con el objetivo de restringir la actividad del alfil de las negras y explotar el potencial del peón pasado. Abrazando las líneas abiertas, las negras hacen avanzar con valentía al rey hacia el flanco de dama, iniciando una escaramuza crucial en el final del juego por casillas vitales. Buscando explotar el alfil negro fuera de lugar, las blancas pretenden asegurar la columna A después del inevitable cambio en C1, lo que podría conducir a una iniciativa decisiva en el flanco de dama. Solidificar la posición del rey se vuelve primordial. Este peón avanza para crear un refugio más seguro. Un paso crucial a medida que se desarrolla el final y la seguridad del monarca ya no está garantizada por defensas avanzadas. El alfil se reposiciona, con el objetivo de ocupar la diagonal recién abierta y presionar al rey algo expuesto de las negras. El alfil, que ahora regresa a su casilla original, pretende solidificar el control sobre la columna D y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey. El viaje del caballo a B8 tiene como objetivo perturbar la estructura centralizada de peones de las negras y explotar la ahora debilitada casilla C6. Creando potencialmente un puesto de avanzada para juegos futuros o forzando concesiones. El alfil se retira a C3. Un sorprendente reposicionamiento que abre un fascinante enigma táctico para las piezas blancas. Afirmar el control sobre la vital columna C con este salto de caballo inmediatamente comienza a restringir las opciones defensivas de las negras. Las posibilidades tácticas descubiertas ahora florecen con la reubicación del alfil, amenazando con desbaratar la recién establecida estructura de peones de las blancas y potencialmente exponer a su monarca. Liberar a un caballo para dar un jaque obliga al rey negro a abandonar su retirada relativamente segura. El rey negro se aventura, buscando perturbar las piezas atrincheradas de las blancas y tal vez encontrar algún contrajuego en
Campo abierto. Llevar al caballo a un puesto avanzado más activo en B3 tiene como objetivo presionar la estructura de peones negros y potencialmente abrir líneas para una mayor explotación. El rey, ahora expuesto después del intercambio de damas, se aventura a buscar refugio en el flanco de dama, pero podría convertirse en un objetivo más que en un santuario entre las piezas restantes. Mover el caballo a la casilla del flanco de dama tiene como objetivo solidificar el control de las blancas sobre la fila ahora abierta del flanco de dama, y potencialmente crear amenazas contra él. Rey algo expuesto de las negras al desviar el caballo a través de B3 o C4. Al mismo tiempo que se considera la posibilidad de apoyar un eventual avance de peón. Esta maniobra, que adopta la iniciativa en un final tenso, tiene como objetivo alterar las piezas coordinadas de las blancas y potencialmente crear un peón pasado. Reposicionar el alfil para atacar a los peones desde un nuevo ángulo crea una presión dinámica. Un salto atrevido pero potencialmente peligroso para asegurar el peón de B2. Con la esperanza de activar el alfil, y tal vez forzar concesiones. Pero que corre el riesgo de permitir que el caballo blanco se acerque al flanco de rey. El redespliegue del alfil a C7 establece una astuta trampa, cuyo objetivo es explotar el caballo demasiado extendido y potencialmente asestar un golpe decisivo a la debilitada estructura de peones del oponente. Sacrificar al alfil de esta manera elimina a un defensor crucial del rey, dejando al monarca expuesto a una posible red de apareamiento después de que el caballo se retira. Recuperar la diagonal para una posible inserción del alfil ofrece una nueva dimensión de presión. El objetivo aquí es despejar el camino para que el alfil alcance su puesto avanzado activo. Pero deja al rey expuesto a posibles controles de la torre. Sellar las rutas de escape del rey negro es la prioridad ahora. Y esta maniobra lo logra utilizando el alfil para crear un bloqueo formidable. Después de un largo intercambio, el rey negro se encuentra ahora en una posición precaria, atrapado en el fuego cruzado de las piezas activas de las blancas. El alfil de D8, aunque aparentemente está a la defensiva, en realidad es un defensor fuera de lugar, incapaz de brindar el apoyo adecuado al monarca. Toda esta situación depende de la capacidad de las blancas para explotar el rey expuesto y la falta de un juego armonioso de piezas por parte de las negras. El alfil se reposiciona, buscando una diagonal más activa para explotar potencialmente la debilidad en A7 o presionar al rey. Si alguna vez se aventura demasiado lejos. El viaje del caballo a C2 ofrece una nueva vía para que el rey negro se infiltre, explotando potencialmente el debilitado peón B, pero también expone potencialmente al propio rey a nuevos controles y contrajuegos si las blancas pueden defenderse adecuadamente. Dar un paso atrás para reposicionar al obispo. Una retirada sutil para fortificar un puesto avanzado clave. El rey negro finalmente está encontrando un respiro en el centro, con el objetivo de liberarse de su actual posición comprometida y buscar refugio en el flanco de dama. Iniciar una maniobra de reposicionamiento para desafiar al persistentemente activo alfil de las negras, con el objetivo de alterar su influencia en el flanco de dama y potencialmente forzar concesiones. Al recuperar la iniciativa, las negras reposicionan el alfil en una diagonal más activa, amenazando con alterar la mayoría de las blancas en el flanco de dama al aislar potencialmente el peón de B4 y crear contrajuego. Una apuesta audaz para activar finalmente al rey,
con la esperanza de superar al atrincherado alfil negro y crear un camino para la mayoría de peones. A pesar de los riesgos inherentes de llevar al monarca a la refriega. Empujar el peón B, con el objetivo de crear una amenaza pasada. Pero, se extiende demasiado y debilita la estructura de peones, creando potencialmente objetivos para las piezas blancas en el final que se acerca. Guiar al monarca hacia el centro es el único camino para capitalizar potencialmente las debilidades de los peones del oponente. La retirada del alfil a A5 pretende ahora restringir la estructura de peones de las blancas. Una maniobra sutil pero importante para prepararse para posibles avances. Abrir líneas para que tu torre ataque potencialmente la estructura de peones vulnerable. El alfil se retira a C7. Un intento sutil de reagruparse y ofrecer apoyo a los peones en el flanco de dama. Aunque parece conceder más espacio a las piezas activas de las blancas y podría tener dificultades para encontrar un papel verdaderamente impactante frente al control central de las blancas.